Bien, Dios quiera bendecirlo grandemente a cada uno de ustedes que miran este video. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Daniel, el capítulo 8, donde vamos a estudiar un cordero y un macho cabrio. Vamos a ver qué significa el cordero y qué significa el macho cabrio en esta visión que ve Daniel. Pero antes de comenzar este estudio, vamos a leer lo siguiente. Después de unos 2 años de la visión de Daniel capítulo 7, Daniel recibe otra visión, conforme está registrada en el capítulo 8 de su libro. Nuevamente surgen animales en la escena profética y también esta vez representan naciones que luchan por el poder. Así que las bestias representan naciones, eso lo corrobora la Biblia. Daniel declara cuando tuve esta visión yo estaba en Susan, que es la capital del reino, en la providencia del Lam. Tuve esta visión estando junto al río Ulai. Note usted que está viendo una visión en el río Ulai. Eso lo dice Daniel 8.2. Es probable que Daniel no estuviese allí físicamente, sino que fue llevado al lugar en visión. Existen en la Biblia otros ejemplos de profetas que fueron arrebatados en visión, pero que no fueron transportados en realidad para tales lugares, como por ejemplo Ezequiel 8.3, que se encontraba en cierta parte, pero en realidad estaba en visión. Y Apocalipsis 17.3, donde Juan ve a la gran ramera, también fue transportado en visión, pero su cuerpo físico no estaba ahí. Existen varios ejemplos para corroborar eso. Así que antes de estudiar, tome su Biblia, haga una oración y comencemos a estudiar el significado de esta visión para nuestros días con el fin de comprender la voluntad de Dios para nuestros días. Así que vamos a hacer una oración para comenzar el estudio de esta hora. Oremos. Bondadoso Dios, Señor, en esta hora que vamos a estudiar, danos la capacidad para poder entender lo que tu palabra ha declarado por medio de las profecías. Que entendamos que tu palabra, Señor, nos da el significado y su interpretación y que debemos aplicarlo como nos has enseñado por medio de ella. Bendice a los que vean este video, Señor, y que puedan seguir compartiendo con los demás para que así todos podamos aprender y estemos en unidad los unos con los otros. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el primer animal que vio Daniel en el capítulo 8, versículo 3 y 4? Muy bien, Daniel 8, 3 y 4, lo tenemos acá, dice: Daniel, alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Así que tenemos un carnero que tiene 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Así que tenemos un carnero con 2 cuernos y los cuernos son uno más alto que el otro. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Así que el carnero, que tiene 2 cuernos, uno más grande que el otro, hacía guerra hacia el norte, hacia el sur, hacia el poniente, o sea, hacia dirección donde él iba, y nadie podía escapar de su poder, dice el versículo 4, y hacía conforme a su voluntad. Así que la bestia del carnero representa un poder que hace su voluntad donde quiera que va. El versículo 3 nos informa que el cuerno más alto subió por último, o sea, creció después. Reconociendo que la profecía es una verdad que se amplía, necesitamos destacar el paralelo que existe entre los capítulos 7 y 8, o sea, hacer una comparación entre el 7 y el 8 en nuestra interpretación profética para poder entender esto. En el capítulo 7, tenemos un animal semejante a un oso, en el libro de Daniel 7, que se levanta sobre uno de sus lados, Daniel 7:5. Así como este cuerno del carnero, que es más alto que el otro, si en el capítulo 7 este oso representa a los medos y persas, siendo que los persas asumieron el poder por último con Ciro, lo mismo se da con el carnero. O sea que el carnero debería representar los medos y persas porque tienen un nivel de poder uno más alto que el otro. Lo mismo que representaba el oso de Daniel 7, que son un poder más grande que el otro. Aunque eran el mismo poder medos y persas, los persas tenían más poder que los medos.
Así que el ángel Gabriel fue muy claro en dar esta interpretación a Daniel. Dijo así en Daniel 8:20, en cuanto al carnero que has visto, que tenía cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Así que la misma bestia de Daniel 7:5, que es un oso que se levanta de un lado más que el otro, representa al carnero de Daniel 8, versículo 3 y 4, que tiene un cuerno más grande que el otro, representan al mismo imperio. Y ahorita mismo el mismo capítulo de Daniel 8 nos va a decir que representa medos y persas. Así que representan este carnero y el oso de Daniel 7 representan los medos y persas, o sea, las bestias representan poderes. La pregunta que sigue, ¿cuál fue el segundo animal que vio Daniel en Daniel 8:5? Dice el versículo 5, dice Daniel, mientras yo consideraba esto, o sea, mientras él veía ese carnero, he aquí un macho cabrio, venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra. Así que tenemos un macho cabrio que viene del lado del poniente, o sea, de donde arrasa con todo, venía sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos. Así que el macho cabrio que viene del poniente viene a toda velocidad sin tocar la tierra y en su frente, o sea, tiene un cuerno notable. Un macho cabrio con un cuerno y viene a toda velocidad de tal manera que ni siquiera toca tierra. ¿Qué representa esto? Continuando nuestro paralelo, recordemos, con el capítulo 7 de Daniel, es lógico suponer que el macho cabrio representa el reino de Grecia. ¿Y por qué? Quien venció a Medo y Persa. El hecho de que el macho cabrio no toca el suelo se relaciona con las 4 alas del leopardo. Por ejemplo, en Daniel 7:6, Daniel ve un leopardo con 4 alas, o sea, con super velocidad. Si el leopardo es rápido, tenía 4 alas para ser súper veloz, de tal manera que puede ser como se pinta en el capítulo 8, este macho cabrio, que viene a toda velocidad contra el carnero sin tocar tierra, por la velocidad. O sea que en el paralelo de Daniel 7 y 8, este animal leopardo, tanto como el macho cabrio, representan al reino de Grecia. Esto significa la velocidad con que los griegos dominaron el mundo. En cuanto al cuerno notable entre los ojos, solo puede ser una referencia al líder de los griegos. ¿Quién era el líder de los griegos? Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Y sus notables conquistas. El ángel Gabriel una vez más confirma esta interpretación al declarar que en Daniel 8:21 el macho cabrio es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el primer rey. Y el primer rey de Grecia fue Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Así que este macho cabrio es el reino de Grecia. Pero continuemos. ¿Qué sucedió con estos animales? Daniel 8, 6 y 7. Vamos a ver qué sucedió con estos animales. Dice el versículo 6, y vino hasta el carnero. ¿Quién vino? El macho cabrio. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Así que hay una lucha, una conquista. Recordemos que las bestias representan imperios, reinos. Aquí vemos que la Biblia nos está presentando la lucha que hay entre medos y persas contra los griegos. Versículo 7 dice, y lo vi que llegó junto al carnero, el macho cabrio, y se levantó contra él y lo hirió, le quebró sus 2 cuernos, o sea que derribó prácticamente a quienes, a medos y persas. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó. Por tanto, en tierra lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Eso quiere decir que Grecia conquistó a medos y persas, el imperio que dominaba en ese tiempo, y lo derribó y lo destruyó, lo pisoteó, de tal manera que Grecia pudo asumir su poder. Pero cuando sucedió esto, sucedió en la fecha siguiente. Medos y Persia, representada por el carnero, fue vencida por la Grecia de Alejandro el Grande, representada por el macho cabrio. Alejandro trabó 3 batallas hasta vencer a Darío, 3, rey de Medos y Persia. La primera batalla fue la batalla del Gránico en el año 334 a.C. La segunda fue la batalla de Isos
en el año 333. Y la última en el año 331 a.C. fue la batalla de Arbeloa o Gaugamela, así en el año 331 antes de Cristo, señala el fin del imperio medo-persa y el inicio del dominio de Alejandro el Grande. Así que en el año 331, la última batalla de Gaugamela que tuvieron los griegos con medos y persas, terminó ganando Grecia de Alejandro el Grande y comenzó su imperio en el año 331 antes de Cristo. Así que a esta altura de nuestro estudio es bueno entender el tema que estamos tratando, porque tiene como plano, tiene como plano de fondo el santuario terrenal. ¿Y por qué el santuario terrenal? Note usted que el santuario terrenal que fue construido por Moisés cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, una vez al año en el día de la expiación, estos dos animales, tanto el carnero como el macho cabrio, participaban del rito del perdón y purificación. Estos dos animales participaban del rito de perdón y purificación del pueblo de Dios. O sea, estos animales que se mencionan aquí se utilizaban en el santuario terrenal. Tenemos como un paralelo, un plano ahí del santuario terrenal. Pero después de salir victoriosos, ¿qué sucede con el gran cuerno del macho cabrio? O sea, después que Grecia sale victorioso, ¿qué sucede con Grecia? Daniel 8, versículo 8. Dice primero y luego leemos el 22. Dice el versículo 8, el macho cabrio se engrandeció, se acreció sobremanera, o sea, notablemente se podía observar que era un imperio, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, o sea, derribaron el cuerno, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El gran cuerno representa a Alejandro el Grande, rey de Grecia, que después de su muerte, el cuerno que ha sido quebrado, o sea, después de su muerte significa que por eso el cuerno fue quebrado, fue sucedido por 4 de sus grandes generales, o sea, que sucedieron después. ¿Qué sucedió después del imperio de Grecia cuando muere Alejandro el Grande? Que dice la historia que murió de cirrosis porque bebió mucho alcohol, murió embriagado prácticamente. Cuando fue quebrado el cuerno fue cuando él muere, pero dice nuevamente el versículo 8, de él y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. O sea que cuando este Alejandro el Grande muere, su reino se divide en 4. La misma Grecia se divide en 4, pero 4 generales. Estos 4 cuernos que representan los 4 generales eran Ptolomeo, Lismaco, Seleuco y Casandro, lo confirma la historia. Y Daniel versículo 22 del mismo capítulo 8 dice lo siguiente. Dice el 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos, o sea, los cuernos también simbolizan reinos, que 4 reinos se levantarán ¿de quién es ese macho cabrio? Grecia, de esa nación, aunque no con la fuerza de él. O sea que estos 4 generales se iban a levantar del reino de Grecia, iban a gobernar Grecia, pero en fragmentos. O sea, cada quien iba a coger, por decir, un lote de pedazos del reino de Grecia para reinar. Pero, ¿qué nuevo elemento surge en la visión de Daniel y qué hace? Daniel 8, versículo 9 al 12 y luego 23 al 25. O sea, ¿cuál es el nuevo elemento que surge de la visión de Daniel y qué hace este elemento? Bien, Daniel 8, 9 al 12 dice el versículo 9 al 12 y dice, bueno, esta expresión hay que corregirla, más adelante la vamos a detallar. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. En otras expresiones no aparece la palabra cuerno pequeño. Pero leamos. Y de uno de ellos, o sea, cuando se divide Grecia, de uno de ellos un cuerno pequeño, salió un cuerno pequeño que creció mucho. Note usted que el cuerno, ahorita vimos que los cuernos significan reino o rey. Así que dice, y salió un cuerno pequeño, o sea que salió un rey, otro poder, que creció mucho al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa, en sentido horizontal. Creció mucho, esto puede referirse a conquistas políticas. Ya lo vamos a ver. Y se engrandeció, o sea que este poder se engrandece hasta el ejército del cielo, ahora en dirección vertical.
y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Ahora tenemos un príncipe de los ejércitos, hay que ver quién es. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, o el sacrificio diario, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que este poder derribó el significado, en pocas palabras, el significado del santuario terrenal que Moisés había construido por parte de Dios, que era una revelación del verdadero santuario celestial, de la obra intercesora de Cristo. Por eso este poder político y religioso dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Cristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, quitó todo lo que tiene que ver con el santuario terrenal y lo que nos enseña el santuario terrenal en estos últimos tiempos y lo que le enseñaba al pueblo de Israel. Verso 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Interesante, ¿qué cosa es la verdad? Y el Señor dice, tu palabra es la verdad. O sea que echó por tierra la palabra. La Biblia fue ocultada por este poder. Y eso lo corrobora la Edad Media, como fue suprimida y mutilada la palabra de Dios. Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Así que este cuerno pequeño que sale, que se origina desde los cuatro vientos que combaten de aquí para allá, surge de tal manera que hace guerra contra los santos del Altísimo, los vence y hace cuanto quiere, derriba el santuario, su monumento, sus enseñanzas, y prosperó cuanto quiso. Pero la misma expresión de Daniel 7:8 aparece aquí en el capítulo 8:9 que acabamos de leer. Cuerno pequeño. Eso aparece en Daniel 7:8. En este momento necesitamos hacer una observación fundamental. ¿Cuál es la observación fundamental? Es lo siguiente. En el capítulo 2 de Daniel, cada imperio fue representado por un metal. O sea, la estatua de Nabucodonosor, capítulo 2, representada por un metal. En la cabeza era oro, manos y pechos representaban plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro cocido con hierro. Así que cada imperio fue representado por un metal, con una variante en el cuarto imperio. Las piernas eran de hierro, que representan Roma imperial, y los pies de hierro y barro, de donde surge la Roma papal. Cuando llegamos al capítulo 7 aparecen 4 animales o bestias, una para cada imperio. Pero nuevamente tenemos 10 cuernos y un cuerno pequeño. Así tenemos a Roma en sus dos fases, Roma imperial, pagana, y Roma papal, religiosa, quienes actúan contra Dios y su pueblo. De hecho, Roma papal es la continuidad de Roma imperial, lo que puede ser verificado en el hecho de que el obispo de Roma se sienta en la silla del emperador y asume el título de Pontífices Maximus. Conserva los dioses romanos, lo que transforma en santos, con nombres cristianizados. Mantiene la lengua latina para la versión oficial de las escrituras, Vulgata Latina, y en las celebraciones de la misa en latín. Algunos han cuestionado de que parte del dominio griego, ahora dividido por los 4 generales, había surgido el cuerno pequeño. Pero en este punto se hace necesaria una explicación. Por ejemplo, como les decía, la expresión de uno de los cuernos salió, esta expresión en Daniel 8:9 no está bien traducida en algunas versiones de la Biblia. Por ejemplo, en el original hebreo está escrito así, de uno de ellos, y no aparece la palabra cuerno. O sea, de uno de ellos se originó este rey, este cuerno, pero no aparece en la versión original hebreo cuerno pequeño. Así que de uno de ellos surge este poder y no aparece la palabra cuerno. Esto quiere decir que el cuerno pequeño se origina de uno de los 4 vientos del cielo. O sea, no sale exactamente de uno de los generales que se dividió Grecia, no. Sino que de uno de ellos, de los 4 vientos del cielo, nace este poder, este cuerno pequeño,
sustantivo, plural, más próximo a Daniel 8:8, y no de uno de los cuernos, así como se menciona esta palabra, y salió uno de ellos, se menciona en Zacarías 6:5-6. El texto bíblico informa 5 actividades que el poder del cuerno pequeño realiza, quien es el mismo rey de aspecto altivo y entendido en enigmas. Como vimos en Daniel 8:23, por ejemplo, miren lo que iba a hacer este rey altivo. Daniel 8:23 y 24 dice: al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo y de rostro entendido en enigmas, hablando del cuerno pequeño, y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia, y causará grande ruina y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí está hablando del cuerno pequeño que representa Roma papal, Roma religiosa. Sería un rey altivo. Así que el texto bíblico informa 5 actividades que el poder del cuerno pequeño realiza, quien es el mismo rey de aspecto altivo y entendido en enigmas. Daniel 8:23, como lo acabamos de leer. Estas acciones pueden ser distinguidas en 2 direcciones. Recuerden que creció horizontal y también creció vertical. Estas acciones pueden ser distinguidas en 2 direcciones. Crecimiento horizontal, que significa conquistas políticas horizontal, cuando Roma empezó a conquistar, derribó Grecia, empezó a conquistar la Roma imperial, hizo conquistas políticas. Y crecimiento vertical significa conquista religiosa. Pero veamos la conquista horizontal, que es la Roma imperial. Dice Daniel, se extendió fuerte hacia el sur, al oriente y para la tierra gloriosa, horizontal. Roma, o sea, horizontal, conquista política. Roma, una pequeña república fundada en el 753 a.C., comenzó su expansión en el 334 a.C., o sea que empezó a invadir, creciendo hacia el sur, al conquistar toda la península itálica y todas las islas del mar Mediterráneo. En el año 202 a.C. conquistó Cartago en África y al extremo sur del mundo conocido en aquel momento. O sea, conquistó el sur, en la península itálica del mar Mediterráneo. En el año 168 a.C., Roma fue considerada imperio al conquistar la península griega, Macedonia, Asia Menor y Siria, lo que representa un crecimiento en dirección al oriente. Por eso creció al poniente, al sur y al oriente. Lo que representa un crecimiento en dirección al oriente. Falta ahora el crecimiento en dirección al norte o tierra gloriosa, Daniel 8:9. Esta profecía se cumple cuando Roma imperial conquista la Galia, Britania y extiende sus límites por todo el continente. Así que Roma se vuelve imperio en el 168 a.C., creciendo hacia el sur, creciendo hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa, horizontalmente en busca de conquistas políticas, y lo logra en el 168 completamente y se organiza como imperio. Por eso las piernas de hierro de Daniel 2 representan Roma imperial, la cuarta bestia espantosa que aparece en Daniel 7 representa Roma imperial y el cuerno pequeño representa a Roma imperial y papal al mismo tiempo. Crecimiento vertical, Roma papal religiosa. Creció hasta llegar al ejército de los cielos y lanzó algunas estrellas por tierra. Y cabe notar que las estrellas representan ángeles, por eso Roma papal, porque es religiosa. El ejército de los cielos y las estrellas, según la explicación del ángel a Daniel, representan los poderosos y el pueblo de los santos. En Daniel 8:24, como lo leímos ahorita. Es decir, el pueblo de Dios a quien el poder papal persigue. Por ejemplo, ver también Daniel 12:1-3, que veamos lo que dice Daniel 12:1-3, dice lo siguiente. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Y qué es lo que resplandece en el firmamento? Las estrellas. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Así que dos cosas simbolizan las estrellas. A los entendidos, seres humanos, resplandecerán como el firmamento. Puede significar personas, las estrellas. Y en segundo lugar, representan a los ángeles. Por eso dice, es decir, el pueblo de Dios a quien el poder papal persigue, Daniel 12:1 al 3, que en el tiempo del porvenir perseguirá a los entendidos, que brillarán como las estrellas del firmamento. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, fue el dragón Satanás quien engañó a la tercera parte de las estrellas del cielo, Apocalipsis 12:3 y 4. Por eso digo que representan ángeles. Y la lanzó a la tierra, que en ese contexto representan los ángeles celestiales. Como sabemos, Apocalipsis 1:20, las estrellas representan ángeles. Mientras que el representante terrestre del dragón, el cuerno pequeño, el representante del dragón es el cuerno pequeño, Roma papal, que es el mismo poder de Apocalipsis 13:1 al 10, donde Juan ve una bestia espantosa salir del mar, representa a Roma papal. Recibe del dragón mismo su poder, su trono y gran autoridad, Daniel 13:2, a fin de atacar las legiones terrestres del ejército de Dios. Para eso surgió Roma papal de parte del dragón de Satanás. Sus santos, Daniel 8:10 y Apocalipsis 13:7, llama a los santos porque este dragón que le da su poder a la bestia, Roma papal, persigue a los santos, a las estrellas, a los que brillan como el firmamento, a eterna perpetuidad. Esta guerra entre el bien y el mal comenzó en el cielo y se extendió a la tierra y la llamamos conflicto cósmico. Porque cada ser humano está íntimamente involucrado en ella. Tercera actividad que hace. Se engrandeció hasta el príncipe del ejército y le arrebató el sacrificio diario y el lugar de su santuario fue tirado por tierra. ¿Quién es este príncipe del ejército? Esta misma expresión aparece en Josué 5:13 al 15. O sea, quiero aclarar que la palabra de Dios en Daniel, dice Daniel, que se le dijo a él en visión que este cuerno pequeño se engrandecería hasta el príncipe del ejército y le arrebató el sacrificio diario y el lugar de su santuario fue tirado por tierra. Ahora, ¿quién es este príncipe del ejército? Esa misma expresión, príncipe del ejército, aparece en Josué 5:13 al 15. Vamos a buscarlo. Josué, libro de Josué 5, capítulo 5, versículo 13 al 15, dice lo siguiente. Entonces Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué era valiente. ¿Para qué? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Así que en el contexto de la conquista de Canaán por Josué, después de la muerte de Moisés, el texto deja claro que Josué adoró este príncipe y este no le reprendió por este acto. Entonces no puede ser un ángel, porque los ángeles de Dios no aceptan adoración. Y así lo dice Apocalipsis 19:9 al 10, donde ángel se quiere postrar ante un ángel, pero el ángel le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas que mantienen el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de la profecía.
Así que los ángeles no reciben adoración, pero este príncipe de los ejércitos recibe adoración. Por eso, ¿quién es? Ahí tienen la cita, Apocalipsis 19, 9, 10, para que vean que los ángeles no reciben adoración. Apocalipsis 22, 8 y 9 y Mateo 4, 10. Otro detalle que llama la atención es que el príncipe dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo, Josué 5:15. Esta expresión aparece también en la Biblia, justamente cuando Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, Éxodo 3:5. Así que no hay duda que este título, príncipe del ejército o príncipe de los príncipes, Daniel 8:25, es una referencia a Jesucristo. O sea que Josué adoró a Jesucristo. El cuerno pequeño, Roma papal, quitó el príncipe Jesús, el sacrificio diario, que podría ser mejor traducido como continuo, lo quitó. Este poder papal quitó el sacrificio diario. ¿De qué manera? O sacrificio continuo. La expresión hebrea traducido como sacrificio diario o continuo, en algunas versiones de la Biblia es tamid, que en el Antiguo Testamento es un término de la liturgia del santuario usado para referirse a todas las ceremonias realizadas en el patio y en el lugar santo del santuario durante el año. O sea, la expresión sacrificio diario que está mostrando Daniel en Daniel 8, que este príncipe, que este rey altivo en enigmas, iba a echar el santuario por tierra, lo iba a pisotear, iba a engrandecerse contra el príncipe de los príncipes. La expresión sacrificio diario que quitó este cuerno pequeño, lo que estaba mostrando Daniel es que iba a quitar todo lo referente al santuario, que enseñaban todas las ceremonias que se realizaban en el patio durante cada año, que representaban esas ceremonias, cada ceremonia representaba lo que Cristo iba a hacer por nosotros en favor del ser humano al quitarnos el pecado que nos asedia cada día. Eso es lo que quería enseñar el santuario terrenal hecho por Moisés, quien representaba a Cristo Jesús, todas sus ceremonias, pero este cuerno pequeño lo echó por tierra, echó esas grandes verdades que nos enseña la palabra de Dios en el santuario. Así que durante el año, eso lo podemos corroborar en Éxodo 3:8, Levítico 24:4, versículo 8 y Números 28:3. Lo que se hacía, el sacrificio diario que se hacía, eso tiene su significado. Todas estas ceremonias se refieren al perdón de los pecados y la salvación del pueblo. Pero como el sistema papal ataca estas prácticas, del perdón de los pecados y de la salvación del pueblo? ¿Cómo ataca esta práctica que nos enseñaba el santuario o que nos enseña el santuario? De la siguiente manera. Mire cómo Roma la ataca, Roma papal, la de hoy presente y de la antigüedad que ha permanecido mucho tiempo. Dice, la iglesia romana pretende ser el templo del nuevo pacto. Ella pretende, negando la realidad de un santuario celestial, del cual el terrenal es una representación. Por ejemplo, en Éxodo 25, 8 y 40, Dios le dice en el versículo 8 a Moisés, me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ello, conforme al modelo que te muestre en el monte. Y en el versículo 40, si no me equivoco, dice, y hazlo conforme al modelo que te muestre. O sea que Moisés debía hacer un santuario conforme al modelo que Dios le estaba mostrando en el monte del Sinaí. O sea, le estaba mostrando Dios el modelo del santuario verdadero celestial para que hicieran una copia y la establecieran en la tierra, un santuario terrenal. Pero este cuerno pequeño, que de paso no cabe duda en decir que está dominado por Satanás, y Satanás sabe muy bien qué hay en el santuario celestial, y por eso en el santuario terrenal, que era una copia que tenía la ley de Dios, representación de la verdadera ley de Dios que está en el cielo, Satanás utilizó este poder para echar por tierra la verdad de la ley de Dios, quitando el sistema del santuario, que también nos muestra lo que Cristo Jesús hace en favor del hombre al quitar el pecado del mundo. Por eso, sus líderes espirituales son llamados sacerdotes, según la Iglesia Católica.
quienes reciben la confesión del pueblo. O sea, nosotros, según ellos, tenemos que confesarles el pecado es a ellos. Y realizan los sacrificios de las misas, disminuyendo el sacrificio único y perfecto de Cristo. Enseñan que Cristo no es el único mediador o sumo sacerdote entre Dios y el hombre. Ellos enseñan esto. Sino también que la Virgen María y los santos, resumiendo, ellos dicen que la Virgen María y los santos son los mediadores también, que Cristo Jesús no es el único, una blasfemia. Resumiendo, significa que el cuerno pequeño, Roma papal, quitó del príncipe Jesús la obra mediadora que realiza Cristo en el santuario celestial, en favor del pecador. Por eso veamos los siguientes versículos de Hebreos. O sea que Roma papal, ¿de qué manera echó el sistema del santuario por tierra? Quitando las verdades que nos enseña el santuario a través de la Biblia, la echó por tierra, y por eso hoy hay gente confundidas creyendo que se debe confesar a sacerdotes, que la Iglesia Católica es la iglesia del nuevo pacto, que ella tiene la capacidad de perdonar pecados y que el Papa es supuestamente, entre comillas, el representante de Cristo en la tierra. ¿Y por qué la gente desconoce? Porque ha quitado su vista del santuario terrenal, de sus enseñanzas, de lo que significa cada ceremonia que se hacía en el santuario terrenal. Han quitado su vista de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y han sido engañados por este cuerno pequeño. Pero ¿qué hace Cristo en el santuario celestial en nuestro favor? El cual el terrenal era una copia del celestial, que nos indicaba lo que Cristo iba a hacer. Por ejemplo, Hebreos 4:16, y dice lo siguiente, Hebreos 4:16, lo tenemos aquí, dice el versículo 16, dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de la gracia, nos dice el libro de Hebreos. En el capítulo 8:1 dice lo siguiente, 8:1. Dice, ahora bien, el punto principal, dice Pablo, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Así que tenemos un sumo sacerdote a quien debemos confesarle los pecados. Hebreos 9:11. Dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Así que Cristo es el representante, es el sumo sacerdote de nosotros en el santuario celestial. No de esta creación, dice Pablo, sino del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Así que el santuario terrenal era una maqueta del verdadero santuario celestial, de la mediación que hace Cristo en favor del hombre, en quitarle el pecado que lo asedia cada día. Pero el cuerno pequeño se encargó de echar estas verdades que se enseñaban a través de las edades, las echó por tierra y se autoproclamó el representante de Cristo en la tierra. Sus sacerdotes tienen supuestamente el perdón, el derecho de otorgar el perdón de los pecados. Supuestamente es la iglesia del nuevo pacto. Hay que hacerle las confesiones a ellos. Por eso de esta manera el cuerno pequeño echó por tierra las verdades. Versículo 12 de Hebreos 9, 11 y 12, dice el versículo 12: y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En otras versiones dice en el lugar de su santuario, habiendo tenido eterna redención. Y Hebreos 12, 2 y 3 dice lo siguiente. Hebreos 12, 2 y 3 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que,
puesto los ojos en Jesús, ¿qué hizo este cuerno pequeño? Quitó la mirada a sus feligreses de colocar los ojos en Jesús y los ha engañado con una falsedad. Por eso hizo cuanto quiso, dice Daniel, acerca de este cuerno pequeño y prosperó. Echó por tierra la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dice, tu palabra es la verdad. Jesús dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así que el poder, el cuerno pequeño, echó por tierra la verdad de la palabra de Dios, que mostraban los significados del verdadero santuario celestial, que nos decían que era lo que Cristo iba a hacer mirando el santuario terrenal a través de la Biblia. Así que Daniel también afirma que el papado se levantará contra el príncipe de los príncipes, Daniel 8:25. Este levantar indica que él trataría de ocupar el lugar de Cristo, hecho que fue advertido también por Pablo cuando escribió, este se opondrá y se ensalzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? La iglesia. En primer lugar es nuestro cuerpo, templo de Dios, pero también el lugar de su morada es la iglesia. Y el Papa se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y es objeto de adoración. Lo que muchas denominaciones contradicen con este versículo, que se va a restaurar un tercer templo y entonces ahí se va a sentar el anticristo, pero resulta que el anticristo ya es el cuerno pequeño. Las doctrinas romanas de confesión, perdón de pecados por medio de sacerdotes y la doctrina de la infalibilidad papal demuestran bien el cumplimiento de esta profecía. O sea, esto demuestra que se cumplió esta profecía al echar por tierra la verdad y que se engrandecería. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y fue prosperado. Estudiamos en la lección pasada que la profecía hablaba de un ataque contra la ley de Dios. Destacamos en aquel estudio 3 alteraciones que el papado hizo en los 10 mandamientos. 3. Número 1. A. La exclusión del segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes. En la Biblia católica eliminaron el segundo mandamiento. B. La división del 10º mandamiento en 2 para mantener 10 mandamientos. Quitaron el segundo mandamiento de no adorar imágenes, dividieron el 10º mandamiento, el 10, lo partieron en 2 para así mantener los 10 mandamientos. Y en tercer lugar, el cambio del sábado por domingo. Eliminaron el sábado por el domingo. 3 alteraciones que hicieron a la ley de Dios. Más allá de estos cambios, varias otras enseñanzas basadas solo en la tradición de la iglesia han suplantado la verdad de la palabra de Dios y mantienen a las personas en el cautiverio de la ignorancia con respecto a la voluntad de Dios. Como por ejemplo, orar por los muertos. Eso lo hace la Iglesia Católica, donde la Biblia enseña que debemos orar por los muertos. Las penitencias, donde la Biblia dice que debemos hacer largas penitencias para ser perdonados. No lo hay. Indulgencia, donde la Biblia menciona que debemos comprarle indulgencia, el perdón de pecados a la iglesia. No lo hay. Bautismos infantiles, donde la Biblia me menciona que debo bautizar a los infantiles. No lo hay. Doctrinas de la transubstanciación o transustanciación, entre otras. Transustanciación y transustanciación, entre otras lo que enseña la Iglesia Católica. Así que no cabe duda que echaron por tierra la verdad. Pero ¿hasta cuándo durarían los ataques del cuerno pequeño al pueblo de Dios y su ley? ¿Hasta cuándo iban a seguir estos ataques? Así que Daniel nos responde, porque Daniel se hizo esta pregunta. Y mire lo que le dice el ángel a Daniel. Daniel 8, versículo 13 y 14, le dice el ángel: entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? O sea, ¿hasta cuándo iba a durar este cuerno pequeño derribando el continuo sacrificio? O sea, ¿hasta cuándo se le iba a permitir que este cuerno pequeño, que este Roma papal, que este papado, que este anticristo ocultara la verdad de la ley de Dios y lo que significa cada ceremonia del santuario terrenal, que es un símbolo del celestial? ¿Hasta cuándo iba a durar eso? Y aquí está la respuesta.
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado el santuario del ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo iba a durar eso? ¿Cuándo iba a volver a surgir la verdad de lo que hace Cristo en nuestro favor? ¿Cuándo iba a surgir? Verso 14 está la respuesta. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana. 2300 tardes y mañana, o sea, 2300 días. Y luego el santuario será purificado. O sea, para que el santuario fuera purificado, debían resurgir nuevamente las verdades del santuario, ser enseñadas al pueblo para que un santuario pudiera ser purificado. Pero, ¿cuándo este cuerno pequeño dejaría de pisotear estas verdades, de arrastrarla por tierra y de prosperar cuanto él quería? Hasta que pasaran 2300 tardes y mañanas. Después de 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado. Como la purificación del santuario terrenal en los días del Antiguo Testamento representaban un juicio de vindicación del pueblo de Dios, lo mismo sucederá al terminar este periodo, y el cuerno pequeño será destruido sin esfuerzo de mano humana. Daniel 8:25. O sea que al final de las 2300 tardes de mañana, desde el momento que este periodo comenzó, contando 2300 tardes y mañana, 2300 días, al final de esos días iban a resurgir las verdades del santuario y se iba a iniciar el proceso del juicio investigador. Ahora, cuando Daniel quiso saber el significado de la visión, ¿qué le respondió el ángel Gabriel? Daniel 8, 16 al 19. Daniel quiso saber cuál eran las 2300 tardes y mañanas. Pero ¿qué le respondió el ángel Gabriel? Daniel 8, 16 al 19 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir y el fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Así que le dice Gabriel a Daniel sobre la visión, le dice, mira Daniel, tú no vas a entender esa visión en pocas palabras. Esta visión es para el tiempo del fin. Esta expresión tiempo del fin y tiempo determinado del fin muestra que ciertas profecías del libro de Daniel se aplican exclusivamente a nuestros días. Por eso es importante estudiar y comprender cada profecía del libro de Daniel, pues están dadas para nuestros días. Gracias a Dios, esta profecía del tiempo del fin podemos explicarla, ver por qué se aplica desde el año 457 hasta el año 1844, donde transcurrieron 2300 tardes y mañana y el santuario nuevamente resurgieron las verdades y hoy en día estamos en el día del juicio investigador, pero lo estudiaremos en el video que viene en dos partes. Termino diciendo, el ángel explicó algunos elementos de la visión, como la identidad de los animales, que le dijo, mira, el carnero es Medos y Persia, el macho cabrio es Grecia, el cuerno notable que tiene Grecia es el rey primero, después que se divida Grecia por sus cuatro generales, Ptolomeo, Seleuco, Lismarco y Casandro, de esas batallas que surjan de esos mismos imperios que querían el poder, nace este cuerno pequeño, desde los cuatro vientos del cielo, nace este cuerno pequeño, Roma Babal, bueno, surge Roma Imperial, y después crece Roma Papal, hace guerra contra el resto de los santos, hace cuanto quiere y prospera, pisotea, derriba, echa por tierra la verdad y el santuario, el sacrificio continuo. Todo eso fue explicado. Todos esos elementos fueron explicados a Daniel en Daniel 8. Pero ¿cuál parte que Daniel no entendió? ¿Cuál fue la parte que Daniel no entendió? Daniel 8, 26 y 27. Daniel no entendió una parte. Versículo 26 y 27 dice lo siguiente.
la visión de las tardes y mañanas que se me ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días, le dice el ángel a Daniel. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué era lo que no entendía Daniel? Daniel entendió claramente lo concerniente a Medos y Persia, a Grecia, al Cuerno Pequeño, a sus generales. Comprendía bien los detalles, qué significaban la visión, pero no entendía qué significaban las 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué? Porque el ángel le había dicho claramente que la visión es para muchos días, para el tiempo del fin. Así que la visión de las tardes y mañanas, estos versículos en la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, al terminar este periodo del tiempo, el santuario sería purificado y la acción del cuerno pequeño sería frenada. Por esto el interés de Daniel en comprender el tema, en nuestro próximo estudio, veremos con detalle esta profecía y descubriremos que finalmente el pueblo de Dios saldrá victorioso. Dios quiera bendecirlos de gran manera a cada uno de ustedes los que han visto este video. Espero que haya sido de mucha ayuda. Si no hay cosas que se puedan entender, repitan el video, analícenlo, miren los versículos, pero la Biblia es clara. Utilicen la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Nos da la interpretación. Nos da qué significa cada bestia, cada símbolo profético. Nos da la respuesta, la palabra de Dios. Así que Dios quiera bendecir.